Hoy es un día de cierre, pero también es un día de apertura. De cierre porque con la defensa de este informe de pasantía culminan 5 años de estudio y de arduo trabajo en esta prestigiosa institución. Y de apertura porque hoy se puede comenzar a tener perspectivas de un nuevo campo laboral en donde nos pudiéramos desempeñar a lo largo de nuestra vida. Y por eso estamos agradecidos. Estamos agradecidos al profesor Gabriel de Oliveira por todo lo que ha hecho por nosotros, no solamente con esta pasantía, sino a lo largo de las materias que tuvo bien evaluarnos. Estamos agradecidos por el licenciado César Ortega, que también ha invertido o va a invertir parte de su tiempo en observar esta defensa y también por el apoyo que nos prestó, no solamente a lo largo del desarrollo de esta pasantía, sino del tiempo que nos conocemos. Y por supuesto, los demás miembros del jurado que también se han dado a la tarea de invertir parte de su tiempo en observar y por supuesto dar su opinión en cuanto a lo que esta defensa significa. Por eso estamos agradecidos. Hemos querido titular este informe o este proyecto de investigación como diseño de controles y criterios para la correcta gestión de las cuentas por cobrar en la empresa Distrito OVA 1983, compañía no. Doctor Isaac Rosales, un servidor para todos. Queremos ir de lleno a lo que es la descripción del problema, sobre todo por cuestiones de tiempo y en vista de que cada uno de los presentes ya ha podido o va a poder leer el informe de pasantía donde están los antecedentes de la empresa y para el tutor empresarial es su día a día y fundador de la empresa, así que conoce muy bien los antecedentes. Queremos entonces, como mencioné, irnos a lo que es la parte de la descripción del problema en sí, a su planteamiento. Pudiéramos pensar, y de hecho es así, que la empresa procede tres grandes aristas de lo que es el problema principal. En primer lugar, presenta unas tasas altas en cuanto a la morosidad de las cuentas por cobrar que maneja, lo que ha repercutido obviamente en la rentabilidad. Para poder comprender el tema de la alta morosidad, tenemos indudablemente que hablar un poco de lo que es el crédito. El crédito no es otra cosa que confiar o la confianza que se deposita en la palabra dada. Yo entrego una mercancía o presto un servicio y la otra persona se compromete, en el caso de que sea crédito, a pagarme en un tiempo estimado. Pues esto ha resultado bastante complicado poder recuperar a tiempo esas cuentas, escuche bien, a tiempo esas cuentas y lo que ha creado esta morosidad, que de alguna u otra manera afecta la rentabilidad porque la empresa se ve obligada a buscar recursos no provenientes del área de las ventas, de donde deberían venir para poder cubrir todos sus gastos operativos y pagos a proveedores, sino más bien de préstamo, lo que hace que ese préstamo, al generar intereses, se obtenga o se produzca un gasto mayor a lo que realmente debería producir la empresa, produciendo una reducción en lo que es la rentabilidad de la. Además, pudimos observar en conversaciones con los directores y con el administrador que hay una falta de política y procesos concretos que permitan analizar a un cliente para poder otorgar esos créditos. Eso también es un problema que debemos o se debe analizar y se debe tomar en mucha consideración. Y por último, hay una falta de control y de seguimiento de las cuentas por cobrar generadas en el proceso. El problema viene a una raíz anterior. Si lo pudimos ver, si no hay una política correcta para poder otorgar los créditos, ya ahí tenemos un problema. Pero también se traslada al área de la recuperación y el seguimiento de las cuentas. ¿Por qué? Porque no existen esos controles que nos permitan a nosotros hacerles ese seguimiento, eh, quizás diario o semanal, a las actividades relativas a las cuentas por cobrar, y eso hace que ya vayan quedando en el olvido. Por supuesto, la cuenta está allí, pero no hay ese control para poder hacerle el seguimiento debido que nos permita recuperarla con puntos. Es por eso que el objetivo general de esta defensa o de este informe, mejor dicho, es diseñar un sistema de control de gestión para las cuentas por cobrar en la empresa Distrito de 1983 durante la ejecución de esta pasante. Este objetivo general está sustentado por cuatro objetivos específicos, los cuales fueron dando la base y la estructura para poder trabajar en este informe y, por supuesto, en todo este proyecto.
El primer objetivo específico era describir el procedimiento de gestión de las cuentas por cobrar en la empresa Distrito 1983. Para eso hubieron varias entrevistas y varios archivos que me fueron entregados en donde se pudo constatar y hacer una descripción de cómo es el proceso actual en la empresa con respecto a la gestión de las cuentas por cobrar. Luego, identificar los procesos susceptibles de mejora dentro de la gestión de las cuentas por cobrar de la empresa Distrito 1983, donde se hizo un análisis y se pudo dar estructura a ciertas mejoras que creemos van a contribuir, y de hecho ya lo están haciendo, para el mejoramiento de las cuentas por cobrar de la organización. El tercer objetivo específico era desarrollar un manual contentivo de los criterios a implementar para la aprobación de los créditos en la empresa Distrito 1983 compañía, porque creemos que es fundamental partir desde un buen otorgamiento del crédito, porque nuestro problema principal no es generalmente el cliente que se pudiera atrasar por alguna circunstancia particular, ese cliente que es buena paga y que no nos ha honrado su compromiso porque ocurrió algo. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema más bien es el cliente que habitualmente es mala paga. ¿Cómo identificar a ese cliente y evitar caer en sus redes? El mal agente, el estafador. Ahí es donde está el problema, el que queremos identificar en un principio. Y el último objetivo era formular estrategias para minimizar los riesgos de la cuenta por cobrar de la empresa Distrito 1983, compañía. Entendiendo que cada cliente tiene la responsabilidad de honrar su compromiso, nosotros buscamos con este objetivo tener ciertas estrategias que permitan minimizar ese riesgo. Es decir, que nos permitan a nosotros hacerle un buen seguimiento a la cuenta por cobrar, que el cliente sepa que le estamos haciendo seguimiento a su cuenta, que debe honrarnos el compromiso y que el vendedor también sepa que su gestión está siendo evaluada y sobre todo apoyada por un departamento adicional, en este caso el Departamento de Finanzas y Cuentas. Si hablamos un poco del marco metodológico de la investigación, estamos centrándonos en una investigación de carácter no experimental y transversal. Nosotros no hicimos ningún experimento y los datos que recogimos los recogimos en un momento específico y por un periodo específico. Y por supuesto a un nivel descriptivo, buscando proponer una solución al problema en lugar de estar buscando razones que están plasmadas, si se quiere, de forma general en lo que es el rubro de la ley. Utilizando, por supuesto, dos instrumentos, los métodos y la técnica de recolección de datos, que nos parecieron lo más apropiados para este momento, a saber, la encuesta y el análisis documental de los archivos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte de los resultados, que por cierto viene en este momento. Los resultados. Análisis e interpretación de los resultados. Se construyeron con estos instrumentos, en el primero que era una encuesta de entrevista, 20 preguntas. Se entiende que no debemos o no podemos analizar cada una de las preguntas y se nos ha sugerido que busquemos las 5 o 6 que nosotros pensemos que están más acorde con el problema, que realmente dan como en el kit de la cuestión y las analicemos muy brevemente acá con la finalidad de ahorrar tiempo y de hacer más concisa esta defensa. La primera pregunta que nosotros queríamos analizar es, ¿se encuentra conforme con la gestión de cobro en la organización? Y esto es muy importante porque es lo que nos da la partida y es lo que realmente nos dice qué es lo que es el. La gestión de cobro es buena en la organización. Yo estoy conforme con lo que hace mi organización. Bueno, las opiniones se inclinan a la disconformidad de la gestión de cobro dentro de la organización, a mayor o menor. Y si profundizamos un poquito en esta pregunta, resulta que mientras más alto se está en el escalafón de la organización, pues hay una mayor disconformidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los directores están más disconformes con la gestión del cobro de la organización que la persona que lleva esa responsabilidad al momento. Obvio. Eso es algo obvio porque el director es el que ve el proceso a lo macro y es el que tiene que estar buscando recursos de donde no hay para poder cumplir los compromisos. La segunda pregunta que queremos hacer un breve análisis es, ¿conoce usted las normas y procedimientos en el área de crédito y cobranza?
Aproximadamente, según los resultados, un 90% de la actitud de los encuestados indica que se conocen al menos en forma verbal las normas y procedimientos en el área de crédito. En ningún momento nosotros queremos decir que encontramos una empresa que es un desastre y que no tiene normas en cuanto a los procedimientos, pero mejor dicho, no tiene normas y procedimientos en el área de crédito. Sí los hay, pero están plasmados en un archivo muy general y no se le ha dado el foco específico que se le debe dar, o mejor dicho, el foco que se le debe dar a esta tarea tan importante. Ahí están, algunas se han transmitido de forma verbal, pero no están recogidas en un manual. A eso es lo que nos referimos aquí. Y quizá lo vamos a ver en una pregunta más adelante para aclarar que no decimos que la empresa tenía un desorden, ni mucho menos, sino que simplemente las políticas y las normas se conocen es de manera verbal. De hecho, el 71.43 dice que sí, que sí hay normas y, y, y que están allí de manera verbal. Han sido la tercera pregunta. ¿Las políticas de crédito y cobranza se encuentran aprobadas por algún documento, reglamento o directivo? Es lo que les mencionaba anteriormente. El 57.14 dice que probablemente, o sea, han escuchado de las normas, pero no tienen un documento específico que las enmarque. Y el 42.86 dice que definitivamente no. Quizás ni siquiera han escuchado que existen unas normas establecidas en un documento. Así que o bien no existe un manual o documento que contenga la política de crédito, o este no está bien distribuido y las políticas han circulado de forma verbal entre los miembros de la organización. Y ese vacío es lo que nos crea un problema a la hora de poder definir qué es lo que debe hacer cada quien y cuáles son los procesos para cada uno de los aspectos del departamento y del trabajo como tal con respecto a las cosas. En cuanto al otorgamiento del crédito, tenemos una pregunta que consideramos interesante. ¿Existe un formato de solicitud de crédito? Bueno, el 100% de los encuestados no reconoce la existencia de ese formato. ¿Por qué? Porque no existe. Y esto es una maravillosa oportunidad de mejora enmarcada en poseer una política crediticia más robusta. Y por supuesto, va a propiciar el descargo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se pregunta cuando un cliente no paga, se vuelve moroso, es quién aprobó ese crédito. Y ahí todo el mundo se la va. Con un documento, una solicitud que se haga formal de parte de ventas y que sea revisada por personal adscrito al Departamento de Crédito y Cobranza o de Finanzas, y que esa solicitud sea esté bien sustentada con facturas, copias de facturas de otros proveedores, llamadas de referencia, algunos requisitos que debe tener, va a permitir que los créditos se otorguen de una manera sana, porque se le van a otorgar a las personas que realmente nos interesa darle crédito, no a un delincuente o lo que se conoce en el argot popular de las ventas, un mala paga. Es por eso que esta pregunta para nosotros la consideramos de muchísima importancia. El formato de solicitud de crédito, si no existe, aprovechar la oportunidad de mejora e implementar. Otra pregunta relativa al otorgamiento del crédito es, ¿la empresa establece los lineamientos para las operaciones de venta a crédito? Hay un alto porcentaje, de 71,43, que dice que definitivamente sí, y hay otro porcentaje que tiene una actitud de que probablemente sí se establece. Y hay un pequeño porcentaje que dice que no, lo que nos indica que hay ciertas cosas que pudiéramos aclarar. Pero la gran mayoría de los encuestados tiene conocimiento de que sí existe lineamiento para las operaciones a crédito y que estos lineamientos sí han sido emanados desde la dirección y la gerencia respectiva. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que nosotros vemos acá y por qué la importancia de esta pregunta? Porque se reafirma la oportunidad de formalizar y comunicar esos lineamientos a través de un manual específico, como ya se ha mencionado con anterior. Otra pregunta. La empresa prepara un plan de seguimiento de las operaciones de ventas a crédito. Bueno, aquí hubo cierta, vamos a decir, cierto distribución
de lo que es la opinión de cada uno. Alrededor de un 70% indicaron que sí existe ese plan de seguimiento. Sin embargo, un 20 algo por ciento dice que no o está indeciso. Entonces, parte del personal involucrado en ese proceso no tiene ningún conocimiento de ese plan establecido por la organización. En conversaciones con los involucrados se hizo ver que ese plan no es otra cosa que un reporte de las cuentas por cobrar que debe emitirse por parte del departamento y luego discutirse con el área de la ventas. Es importante indicar que, aunque está el reporte, no se usa de esa manera y no se relaciona con el tema de seguimiento. El reporte es simplemente para el registro de la cuenta por cobrar y decir, sí, existe una cuenta, pero hasta allí. No hay ninguna retroalimentación o feedback en referencia a esa cuenta, cómo se está cobrando, quién la está cobrando, quién está haciendo la gestión, quién es el responsable de esa persona que hace la gestión, cuántos días tiene. No existe ese reporte como tal, aunque repito, sí está en donde se registra cada una de las. Por cierto, ese es el reporte en donde se registra cada una de las. Como le mencioné anteriormente, la parte de los resultados la debemos dividir en dos, porque estaba la sección de las preguntas en donde tomábamos la base para la descripción de todo lo que es la plataforma del Departamento de Cuentas por Cobrar. Y en segundo lugar, este archivo que queremos analizar muy brevemente. Pareciera que este archivo nos sirve porque está en forma de tabla. Sin embargo, usando ciertas tecnologías nos damos cuenta de que es un archivo que necesitamos mejorar para poder resumir la información, pasarla a los involucrados y sobre todo a la dirección y gerencia y que todos podamos podamos saber de una manera más consona y más rápida cuál es la situación, no solo de la empresa, fíjese bien, sino de cada uno de los clientes. Yo le voy a describir muy brevemente este archivo y le voy a indicar por qué este archivo no es el más idóneo para llevar la información. Fíjense, cuando ustedes notan esta columna de pago, pudiera parecer que es la correcta. Pero cuando yo hago clic sobre ese 62,24, resulta que ahí pudieran haber varios abonos. Y esos abonos están allí sumados. Está, por ejemplo, 30 más 32,24. A la hora de hacer los cálculos para saber exactamente cuál es el momento del abono, no se puede. Porque no hay una descripción exacta de en qué momento se hizo ese abono, sino solamente el momento del cierre. Además, esta estructura que ustedes pueden ver aquí de las fechas por cobrar, cuando hay dos fechas en una misma celda, se daña la celda, no sirve. Ahí debería haber dos abonos. Por ejemplo, fíjense en esta línea 108,52, estas dos fechas que están acá, quizás son más, me dicen que al menos hubo dos abonos a esa factura. Entonces, una persona que nos está dando abonos también es digno de analizar, porque no paga su factura completamente. Entonces, es importante tener cada abono bien desglosado en una fila. ¿Qué otra cosa nos pudiéramos decir de este archivo de cuenta por cobrar? Fíjense en esta expresión línea, que hasta en otro color está. Quizás para lo que estamos nosotros buscando acá, no es necesario ver la línea. En un dashboard de ventas sí, o en un reporte de ventas sí, porque nos interesa ver por línea qué nosotros estamos buscando. Pero en este caso en específico, ver la línea de lo que nos debe, no hubo como una razón específica para que esa estuviera allí. Yo colocar la observación para poder hacer un intercambio o un feedback de lo que se está haciendo para recuperar esa cuenta por cobrar. Esas son algunas de las cosas que nos indican a nosotros que tenemos oportunidad de mejor. Bueno, vemos un poco lo que yo les iba explicando anteriormente. Estos puntos que vemos acá, en los que no me voy a volver a detener, son los que analizan de una manera profunda ese archivo que acabamos de ver, tanto la estructura, el tema de los abonos, los cierres de los documentos, tampoco se sabe si el documento está cerrado o no, ese tipo de situaciones que podemos plasmar o podemos observar dentro de ese archivo que acabamos de analizar.
Son varios puntos que realmente es bueno que o analizamos y determinamos que eran susceptibles a mejor. Llegamos al área de conclusiones. El problema. Una vez más nos enfrentamos a lo que es el problema. Lo resumimos en dos puntos. Uno, no existe un manual. No existe un procedimiento conciso, concreto para la gestión de la. Dos, no existen o no están bien definidos los controles necesarios para hacerle un seguimiento a esas cuentas por cobrar, gestionarla correctamente y recuperarla lo más pronto posible para hacer frente a los compromisos que pueda tener la organización. Eso no existe. Ese es el problema principal, muy condensado en dos. ¿Cuál es el procedimiento actual que tiene la organización? Si se cuenta con ciertas políticas relativas a la cuenta por cobrar, eso estamos conscientes. Se registra la cuenta, hay cierta transmisión de información. Sin embargo, esta metodología ha generado ciertas tensiones por un aspecto muy importante. Como el puesto de asistente de cuentas por cobrar está vacante, este conglomerado de actividades lo absorbe tres funcionarios dentro de la organización. Entonces eso crea cierta gestión, tensión y trabajo adicional. Y por supuesto, si no es mi trabajo principal, pues quizás se me cueste un poquito más hacerlo o dedicarle tiempo porque quiero es hacer el trabajo por el que me pagan y no un trabajo adicional que se me ha impuesto. Otra parte del procedimiento actual, sí existen lineamientos para el otorgamiento de crédito. Sí existen algunos lineamientos, pero no son respetados en todas las oportunidades. Entonces, esta es otra área de mejora porque nos permite enmarcarnos en las cosas que se deben hacer y que se respete eso que nosotros queremos transmitir como línea. No existe un formulario para analizar la solicitud de crédito, lamentándolo mucho. No existe, como vimos, una correcta segregación de las funciones. Entonces, ¿qué tenemos como aspecto susceptible de mejora? Bueno, el archivo de cuentas por cobrar es enorme lo que se puede hacer con ese archivo para que muestre mejor y más información. La formalización de los procesos y la comunicación oportuna a través del feedback y las observaciones que se puedan transmitir desde el área de venta, mejor dicho, del área de crédito y cobranza a venta y de venta a crédito y cobranza. El establecimiento de la corresponsabilidad en las cuentas por cobrar. Y quiero ser muy claro con esto y explicarlo un poquito. No significa que el analista de cuentas por cobrar deba salir a hacer cobro de la factura. Eso no significa. Lo que significa es que debe profundizar en el seguimiento de esa cuenta que se está generando. Porque en cierta medida él está aprobando ese crédito. Él es el primer filtro para aprobar el crédito y tiene responsabilidad porque debió haber evaluado ciertos parámetros del cliente que no le vendemos a los delincuentes. A ellos no. Ese es un problema grave vender un delincuente. Pero a los que sí le vendemos, debemos hacerlo bajo los parámetros que necesitamos hacer. Otro proceso susceptible de mejora es la creación de un manual de procedimientos que compile cada uno de los procesos actuales. Pudiera incluir nuevos procesos, de hecho, si la gerencia o la dirección lo tiene bien. Establecer la clasificación de clientes, porque no solamente es una estrategia de venta, sino que permite decidir a qué cliente se le puede otorgar más crédito y a cuál no, y a cuál hay que hacer un seguimiento más exhaustivo y cuál no. Permíteme explicar algo aquí. Dentro de la cobranza preventiva existen las llamadas telefónicas. Y muchos clientes se molestan porque piensan que el trato es solamente entre el vendedor y ellos. Y si hay alguien de administración que llama, pues eso les causa cierta molestia. Un cliente tipo A, es decir, un cliente que es cumplidor, que compra el volumen necesario, que paga a tiempo, que es un cliente responsable, quizás no requiere una llamada tan incisiva o tan frecuente. Entonces, hay que conocer bien cuál es la tipología del cliente, cuál es su clasificación para poder tener una cobranza preventiva que sea adecuada. Y por último, establecer criterios cerrados para el análisis inicial. Entendemos sin menoscabar a nadie que mientras más cerrado sea el criterio, pues con mayor confianza la persona encargada lo otorga. Y de allí pasa
si es rechazado, a la gente que realmente sabe de los clientes, que son los coordinadores. Si un cliente en este proceso se rechaza y pasa al coordinador, ya es responsabilidad de él gestionar la aprobación de ese crédito como excepción. Entonces tenemos una corresponsabilidad en lo que es la cuenta por cobrar de mucha fortaleza, porque estamos blindados en el proceso del otorgamiento de lo que es el crédito para ese cliente. En la parte de recomendaciones, volvemos a encontrarnos con la creación de un manual para el puesto y o departamento de cuentas por cobrar. Eso es fundamental. Creemos que este es el kit de la cuestión. De hecho, es el objetivo específico número 3. Hay que crear un manual o usar el manual que ya fue creado para ese puesto y o departamento en el. Hay que implementar definitivamente la cobranza preventiva. Les informo que ya han habido ciertas mejoras, ciertas implementaciones de lo que es esta cobranza, pero hay que darle fuerza a este punto, porque es lo que nos permite a nosotros conocer si el cliente reconoce su deuda, si esa deuda no ha sido cobrada indebidamente y o no ha sido reportada. Eso es muy importante, el tema de la cobranza preventiva. Mejorar el reporte de la cobranza, eso es algo también que tenemos en la parte de las recomendaciones, que nos permitan, como ya hemos mencionado, ser cada vez más efectivos a la hora de conocer y transmitir información. Usar ese reporte de una manera correcta, no es solamente para que nos diga algo, sino para que nos impulse a ciertas acciones. Implementar la clasificación de la cartera de cliente, como se le mencionó anteriormente, un punto muy importante. Saber a qué cliente le estoy hablando y cómo debo hablarle a ese cliente en específico. La creación e implementación del formulario de solicitud y ampliación de crédito. Sin ese formulario es imposible conocer, por lo menos de manera básica, a nuestros clientes. Y por supuesto, la creación de un archivo para las auditorías. Esencial tener un archivo para hacer un proceso de auditoría que permita decirle al vendedor, yo te controlo, decirle al supervisor, finanzas está haciendo un trabajo interno de control, ahora hazlo tú en el campo. Y decirle a la dirección, aquí las cuentas por cobrar están sanas y todos estamos haciendo un trabajo adecuado en cada una de nuestras. Por último, llegamos al capítulo número 6, que es el tema de la propuesta. Es decir, el diseño de controles y criterios para la correcta gestión de las cuentas por cobrar en la empresa Distrito ABA 1983. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Hicimos un manual de políticas de crédito y cobranza. Este manual contiene cada uno de estos puntos. Contiene instrucciones para el otorgamiento del crédito, instrucciones para el control de las cuentas por cobrar, instrucciones relativas al archivo del control para las cuentas por cobrar, instrucciones para realizar auditoría, instrucciones relativas a las políticas relativas a la cobranza y el control interno que debe existir dentro del departamento y en su relación con otros departamentos. Es un control que debe conocer y aplicar desde el gerente de finanzas hasta el analista de crédito y cobranza. En cuanto al otorgamiento del crédito, podemos tener la ficha de solicitud de ampliación de crédito. Dentro de ese espacio está lo que debe contener esa ficha, cómo llenarla, etcétera. Los criterios para aprobar pedidos, como hemos mencionado, esto es algo importantísimo. ¿En qué se debe basar el analista de crédito y cobranza a la hora de establecer su aprobación del pedido? Y el criterio para aprobar los pedidos de los clientes nuevos. Como le dije, no es lo mismo un cliente que ya conocemos que un cliente que estamos acabando de conocer. Hay que hacer un trato un poquito diferente. Hablando del control de las cuentas por cobrar, obviamente debe haber una segregación de funciones allí, debe haber un respaldo o un registro preciso de las operaciones y debe existir lo que se denomina la cobranza preventiva. Esa sección aborda estos 3 puntos principales. Hablando del archivo de control de las cuentas por cobrar, se nos dice, bueno, aparte de cómo se debe llenar, la comunicación
y el uso que se le debe dar a ese archivo. En la sección de las auditorías, es importante, se nos describe cómo es el procedimiento de auditoría, paso a paso y con detalle. ¿Qué debe hacer el analista cuando está haciendo una auditoría? ¿Y en qué se debe centrar? ¿Qué debe buscar? A fin de que el proceso se lleve lo más suavemente posible y que también se lleve lo más sanamente posible. Y por último, de las políticas relativas a las cuentas. Esto es un poco más generalidades. Cómo se recuperan las cuentas, cómo, qué moneda acepto, qué moneda no acepto, cómo es mi proceso a la hora del traslado del efectivo, cómo repercute una cobranza efectiva aún hasta los ingresos de los vendedores. Todo este tipo de cosas se abocan ahí o se establecen ahí en ese apartado del manual. Y por supuesto también hay el control interno. Es decir, eso es una serie, un compendio de preguntas que debe hacerse el gerente de finanzas y debe hacerlas a su personal y debe hacerse para cada uno de los componentes. Es decir, cada uno de los analistas debe conocer ese control interno y debe también autoevaluarse para ver si está cumpliendo o no con lo que la empresa requiere de él y de su. Esta es la solicitud de aumento de crédito. Cuando nosotros la observamos, podemos ver que tiene los datos básicos de un cliente y por lo que nos indica cómo podemos conocerlo un poco mejor. Eso es en la primera sección, su representante, el crédito que solicita, si es una impresión por el último crédito, su registro de comercio, a ver dónde estás tú, cómo es el asunto, el estado al que pertenece, todo ese tipo de situaciones. Luego viene la referencia comercial. Esto no es otra cosa que los datos de otra factura, de otros proveedores, para nosotros o el analista en este caso poder llamar y verificar quién es la persona. No requiere de una mayor complejidad. Las referencias comerciales. A ver, nosotros no queremos quedarnos anclados en lo que es en el pasado o en el futuro, en el sentido de que estas referencias comerciales se refieren a la referencia bancaria. En algún momento los bancos estarán dando crédito nuevamente y nosotros queremos ya tener establecido allí que es un paso, un requisito para conocer cuál es la situación crediticia de esa persona en su banco. Las observaciones que tiene el vendedor en cuanto al cliente y los datos del vendedor. Y por supuesto los responsables. Bueno, ¿quién aprueba este tipo de crédito en departamento de crédito y cuentas por cobrar? Es decir, ¿quién hizo los chequeos y las verificaciones? Eso debe estar ahí plasmado en esta solicitud. El informe de auditoría. Este es otro entregable que necesitamos hacer y como lo pueden ver es muy intuitivo a la hora de decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer. Cuántos son los documentos en físico que tiene, porque hay una cuenta abierta sin ningún tipo de soporte, si la hay, cuántos son los saldos pendientes por cerrar, discutir con el vendedor, mira, qué ocurre con este saldo, por qué este saldo está pendiente, tiene tanto tiempo, qué has hecho tú, permíteme ver la parte posterior de la factura si tienes el sello y la fecha en donde tú has hecho la gestión de cobranza, todo ese tipo de cosas es importante hacer. Y por último, las recomendaciones y observación. Esto también crea corresponsabilidad, porque en el departamento de crédito y cobranza, en donde se está haciendo la auditoría, el auditor, en este caso el analista, también se involucra y pide que se hagan cosas para el departamento de ventas. Entonces, si esa cuenta sigue abierta en la próxima auditoría, esto nos sirve de soporte para nosotros establecer responsabilidades del por qué no se ha cobrado una cuenta que todavía está abierta. Ese es el informe de auditoría. Y por último, viene el dashboard. Ustedes recuerdan aquello que se les presentó con el archivo de cuentas por cobrar. Bueno, eso se trabaja. Y hemos pasado de eso, que por cierto, es una base. Y necesitamos, para hacer esto que están viendo acá, necesitamos tener una base en Excel. Hemos pasado de eso a esto. Este dashboard de control nos permite a nosotros conocer la situación de un vendedor en cuanto a sus facturas abiertas o cerradas. Si ustedes ven, esto que está acá se llama segmentadores. Aquí yo puedo ver las facturas abiertas del vendedor José Castro. Y puedo ver por cliente. Lo que pasa es que como son pocas, están desglosados allí. Pero si esto fuera un poco más largo, en donde yo no pudiera ver, yo escogiera algún cliente acá
y me muestra cuáles son las facturas de ese cliente. Pero fíjense que yo puedo hacer un análisis con un simple vistazo de lo que es ese dashboard de control. Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, el vendedor José Castro tiene una deuda, él y su cliente, de $758 con la organización. Tiene 11 documentos abiertos y cada uno de esos documentos abiertos tiene más de 200 días. ¿Qué ha pasado con el vendedor? Yo como supervisor, yo como gerente, yo como director, ¿qué ocurre que no se han recuperado ese dinero? No, mira, José Castro ya no está con nosotros y el cliente cerró. No, el cliente no ha cerrado porque el supervisor no ha hecho la gestión de cobranza, sobre todo porque hay unos que tienen abono. Bueno, sí, es que se están abonando. Ven todas las preguntas que se pueden sacar solamente con analizar o observar este pequeño resumen o dashboard de control relativo a las operaciones abiertas. Eso por allí. Fíjense otra funcionalidad. Hay una pestaña dentro del dashboard, esto es elaborado en Excel, en donde le permite a la gerencia conocer cuál es la situación de la cuenta por cobrar. Sí quiero adelantarle que este archivo está en pleno proceso de actualización. Vamos por enero 2023. El proceso es muy largo porque, como les comenté, hay que ir desglosando operación por operación. Sin embargo, ya yo puedo ver cosas interesantes. Hasta enero 2022, hasta enero 2023, se habían hecho estos cargos dentro de la organización, ejemplo, y se habían hecho estos abonos. Es decir, yo tenía en cuentas abiertas $2,692,24 dentro de la organización, con un promedio de compra de $98 por compra, por factura, y un promedio de días de mora de 28. Es decir, después de los 15 días que yo doy de crédito, el cliente se tarda 28 días, lo que es un problema para nosotros. Entonces me da ciertos indicadores que yo debo intentar reducir. Tengo los segmentadores acá, en donde yo puedo escoger el vendedor, y aquí, como lo vamos a ver un poquito más adelante, me van a hacer ciertos cambios. Tengo el peso por vendedor, en este caso el que tiene las cuentas por cobrar más alta es el señor José Castro. Hay que analizar qué es lo que está pasando con el señor. Y también tengo una tabla dinámica que me permite ver por periodos cómo va mi cobranza. Es decir, una vez más, como esto se está actualizando, vemos muy pocas cobranzas en enero, de 0 a 15 días, mejor dicho, de 16 a 30 días, muy pocas, y la mayoría están de 60 días o más, porque son los saldos de facturas que prácticamente pudiéramos catalogar como incobrables. Ese es otro asunto, eso ya lo decidirá la gerencia. Pero fíjense cómo este dashboard de control ya me muestra una información más fehaciente de lo que es la actividad de las cuentas por cobrar, con un detalle eh, impresionante, por decirlo de alguna manera, y no tengo que estar buscando, resumiendo, hacer otra cosa, porque ya el informe nos lo da. Y por último, si yo quisiera analizar, o el supervisor quisiera, el supervisor no, el encargado de las cuentas por cobrar, mire lo importante de este cuadro que está aquí. Es el mismo cuadro, pero ¿qué dice yo? Me llegó un pedido del cliente a suplicar. Aquí arriba dice cliente a suplicar. ¿Qué hace el encargado de aprobar el crédito? Busca aquí en el segmentador de cliente AG suplicado. Lo tilda, perdón. Lo tilda. Inmediatamente aquí me cambia la perspectiva a lo que me dice ese cliente nos ha hecho compra por $572. O sea que es un buen cliente. Para la fecha tiene saldo cero, es decir, no tiene factura pendiente. Su promedio de compra es de 190,78. Entonces yo comparo cuál es mi pedido con el promedio de compra. Si el pedido que yo tengo es de $200, vale. Si el pedido que yo tengo es de $50, vale. Si el pedido que yo tengo es de $1,000, aquí sí me detengo y lo mando a su precio. Pero vamos a suponer que el pedido es de $200, vale, porque está más o menos en su promedio de compra. Promedio de día de demora, 8. Vale, porque es hasta 8 días de día de demora que yo estoy permitiéndole a mis clientes. Esto significa que este señor, una vez cumplidos los 15 días, se tarda 8 días más. Déjeme hacer un inciso aquí muy breve. Cuando esto ocurre, a mi juicio y la experiencia me dice que no es tanto culpa del cliente. Más bien, debo afinar mi visita para que el proceso de cobranza empiece antes.
Porque esto ocurre porque el vendedor solamente fue una vez vencida la factura y el cliente le dijo, no tengo dinero en este momento, ven la semana que viene, porque es habitual que actúen así. Y a la semana siguiente fue y el cliente le... Esto ocurre con muchísima frecuencia y hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es que para mí este cliente está aprobado su pedido. Como dice allí, situación, crédito aprobado. ¿Por qué se aprueba este crédito? Bueno, porque en este momento este cliente tiene esta característica. Notan la utilidad del DAS sobre control, nos da lo macro y también nos da lo micro para poder tomar cierta decisión. No me queda más que una vez más agradecerle a todos que estén acá virtualmente en este caso y que hayan tenido la bondad de invertir su tiempo en presenciar este. Me gustaría culminar con unas palabras que decía un jefe que yo tuve. Yo estuve buscando y me parece que se las parafrasea a Albert Einstein. El conocimiento que no se usa es tan útil como un paracaídas que no sea. Es de nuestro interés fundamental que este conocimiento que estamos eh, adquiriendo con este informe de pasantía y que se está transmitiendo a una empresa, se use, que sea útil y que produzca los efectos necesarios que es mejorar el control en la gestión de las cuentas por cobrar de la empresa distrital. Agradecido.